Buenos días nuevamente. Pues ya la sesión del martes les presenté algo o lo que estoy trabajando en el tema de degradación forestal. Y como les decía, más de las actividades que tengo dentro del proyecto Forest 2020, pues es también el apoyo y asesoramiento a la unidad técnica en el tema de deforestación y en este caso en la parte de la malla de referencia que actualmente se está implementando, ¿no? Bueno, todo este trabajo o esta prueba piloto que se hizo en Marqués de Comillas, se hizo dentro del proyecto Forest 2020 con el apoyo a través de Pronatura Sur y para esta prueba piloto en Marqués de Comillas trabajamos 4 personas. A mí me tocó liderar esta parte y se contrataron 3 fotointérpretes, 2 de ellos que se encargaron de revisar los productos del sistema satelital y uno más para generar datos de referencia para hacer el cálculo de la exactitud. Generalmente, o por el tipo de información que está disponible, utilizamos los mapas de INEGI para generar o para monitorear deforestación. Sin embargo, esta información en esencia no es del tipo que sirva para monitorear. Simplemente, y nos lo han dicho bastantes veces el personal de INEGI, esta información simplemente es un estatus de los tipos de vegetación y el uso de suelo que hay en el país. Simplemente es ese su objetivo. Sin embargo, por la falta de información, generalmente la utilizamos también para reportar tasas de deforestación, ¿no? Eh, Cabe señalar que esta presentación, igual el año pasado, la presentamos con la gente de INEGI en su reunión anual, porque bueno, es importante que consideren cuáles son las desventajas de usar este tipo de información, ¿no? Como les decía, pues básicamente es porque no había otro tipo de información. Nosotros también la hemos utilizado para hacer los reportes a nivel internacional que nos solicitan. Y escogimos el área de Marqués de Comillas porque es una zona con muchos problemas de deforestación por diferentes factores, ¿no? Cuando analizamos esta información, pues, y con datos de referencia a través de información fotointerpretada de parcelas de fotointerpretación, pues los resultados son muy bajos en cuanto al tema de la deforestación, ¿no? Es el user accuracy o la exactitud del usuario, pues se refiere a la probabilidad de que un píxel sea clasificado como cierta cobertura, mientras que el user producer o la exactitud el user accuracy está relacionado con los errores de comisión, mientras que el user producer se relaciona con los errores de omisión y es la probabilidad de que una cobertura existente en el terreno realmente sea clasificada como tal, ¿no? Entonces, en este caso, en este tipo de estudios, lo que estamos analizando es cuál es la exactitud del mapeo de la deforestación. Generalmente son áreas muy pequeñas, más complicadas de calcular su exactitud. Sin embargo, utilizando, como les decía, los mapas de cobertura de INEGI, para esta zona, pues la exactitud es muy baja, ¿no? 9%, ¿no? Este es el método que utilizamos, básicamente es un método estándar que se ha utilizado desde los años 50, 60, 70, realmente es una matriz de confusión. Ha tenido algunas mejoras, sobre todo pensando en los reportes internacionales de gases de efecto invernadero, para poder presentar incertidumbres, ¿no? Esas son las fórmulas que utilizamos. Y bueno, ya en materia, pues como les decía, Marqués de Comillas es una zona que presenta alto grado de deforestación por diferentes factores, principalmente ganadería y bueno, cultivo de palma de aceite.
Y los métodos que evaluamos para conocer cuál es el efecto de estos métodos sobre la exactitud de lo que estamos mapeando, pues bueno, es el método estándar que se ha utilizado eh, debido a la información disponible, que son la sobreposición de mapas de cobertura de INEGI, serie 5 y serie 6, en este caso para el periodo 2011-2014. También comparamos el método que se cuenta actualmente en la CONAFOR, que es el Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, el SAMOF, para el mismo periodo. Y de manera personal incluí un algoritmo extra que es el BFAST, que es un algoritmo que utiliza series de tiempo para analizar píxel a píxel cuál es el comportamiento de estos y mapear o determinar los puntos de quiebre en los datos del índice de vegetación. Y bueno, el último método pues es un muestreo que básicamente es netamente fotointerpretación sobre sobre las áreas sobre una malla sistemática en concordancia con el Inventario Nacional Forestal y una intensificación para conocer también sus efectos. Para hacer comparables todos los métodos, tanto en el tiempo como en las clases, pues tuve que los datos de INEGI, que son los que utilizamos para reportar los inventarios de gases de efecto invernadero, los tuve que colapsar a simplemente 3 clases, ¿no? Estamos evaluando deforestación, los bosques que son permanentes y las áreas que no son bosque. Y ya con esta nueva reclasificación de los mapas de cambio a través de INEGI, se volvió a implementar el proceso de evaluación de exactitud, y para el caso de la deforestación, pues las exactitudes son muy bajas, ¿no? 7.7%, 10%, y cabe señalar que el área que se está reportando para esta zona de deforestación, ese periodo 2011-2014, es de 13.700 hectáreas. Ese simplemente es el área mapeada, es decir, de lo que sale netamente de los mapas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el proceso de evaluación de exactitud y a través de algunos estimadores estadísticos, con los resultados de esa matriz de error podemos ajustar el área y tenemos una deforestación de 9.800 hectáreas. Y ahorita vamos a ver cómo se comporta esa estimación con los otros métodos, ¿no? En el caso del sistema SAMOF, básicamente estas son las áreas que reporta. Si se fijan, es muy distinto realmente con lo que se estaba reportando con los datos de INEGI. El área mapeada es aproximadamente de 9.000 hectáreas. Ya cuando hacemos el proceso de evaluación de exactitud, se ajusta más o menos a 10.000 hectáreas, ¿no? Bueno, cabe señalar que en el caso del sistema que actualmente cuenta la CONAFOR, es un proceso automatizado de análisis bitemporal de imágenes, en este caso de compuestos de imágenes de Landsat de 2011 y 2014. Ese primer resultado es una primera aproximación de las áreas que posiblemente son deforestación, pero después sigue un proceso de fotointerpretación por expertos para decidir si un polígono realmente es deforestación o es producto de algún efecto en la fenología de la vegetación o en la humedad de la vegetación, ¿no? Entonces, básicamente estos son los resultados del área mapeada son casi 9.000 hectáreas y ya con el proceso de evaluación de exactitud se ajusta a 10.000 hectáreas aproximadamente. En el caso del algoritmo BFAST, en este caso no se hizo un proceso de revisión de los resultados, simplemente fue el producto totalmente crudo, fue como se evaluó, y por eso el área mapeada da aproximadamente 15.000 hectáreas, pero ya cuando se ajusta de acuerdo a la matriz de error, el cálculo o el área que nos está arrojando es aproximadamente de 11.000 hectáreas, ¿no? Esta diapositiva la puse porque quiero mostrar cuáles
¿cuáles son los efectos de las metodologías, ¿no? Si bien nosotros podemos estimar con los datos de INEGI la deforestación, pues realmente la ubicación geográfica de esos polígonos pues realmente no corresponde con la realidad, ¿no? A través de un proceso de evaluación de exactitud es posible estimar las tasas de deforestación. Sin embargo, cuando ya queremos plasmarlo en un mapa y que sea de acuerdo a la realidad, pues es un poco complejo, ¿no? A diferencia de otros métodos más sofisticados, ¿no? Y bueno, y el último método que es pues una malla de referencia que es netamente fotointerpretación de imágenes. Aquí lo que estuvimos evaluando también fue el efecto de contar con diferentes intensidades para determinar dicha deforestación, ¿no? Utilizamos una equidistancia entre parcelas de muestreo de 1 hectárea de 5 por 5 kilómetros, 2 por 2.5 por 2.5 kilómetros y 1 kilómetro. Entonces, se evaluaron aproximadamente 2.400 puntos, ¿no? Esto fue netamente hecho por especialistas en vegetación y que se encargaron de interpretar los puntos con el uso de la plataforma CollectAir desarrollada por la FAO. Bueno, esa es la plataforma que se usa. Y bueno, cabe mencionar que para que sea una buena interpretación de los puntos y para que sea un buen trabajo, se requieren ciertos criterios que tienen que establecerse previamente para que el intérprete pueda definir cómo etiquetar una parcela, ¿no? Criterios como qué porcentaje de cobertura dentro de la parcela correspondería si, por ejemplo, aquí en este ejemplo pues la parcela corresponde al 100% de bosque, ¿no? Pero puedes tener dentro de una parcela de 1 hectárea diferentes coberturas y es necesario establecer ese criterio de cuál va a ser el porcentaje con el cual va a utilizar el intérprete para hacer el etiquetado. En este caso, por ejemplo, esto simplemente es un ejemplo de cuál es el peso que tendría cada cobertura dependiendo del interés, ¿no? En este caso hay un interés en poder mapear o monitorear pastizales y simplemente es en un nivel jerárquico, si contando con un 20% de cobertura de la parcela se etiqueta como tal, ¿no? En nuestro caso simplemente utilizamos un 50% más uno, es decir, si la parcela tenía un 50% de cobertura forestal, se etiquetaba como bosque, pero también se tendría que analizar el contexto para ver si realmente era un bosque o simplemente era un manchón de árboles, ¿no? Ahora son algunos otros ejemplos de cómo se implementan estos procesos con la malla de referencia. Y bueno, básicamente estos son los resultados, ¿no? Con las diferentes intensidades de la malla. Para el caso de la malla de 5x5, una deforestación de aproximadamente casi 8.000 hectáreas. Con la malla de 2.5 por 2.5, 10.800 y ya con la malla de 1 kilómetro por 1 kilómetro, 9.500 hectáreas de deforestación. Bueno, aquí está un concentrado de todos los resultados. Más o menos, esto es una estimación. Más o menos lo hicimos en aproximadamente un mes. Tuvimos que hacerlo rápido porque necesitábamos implementarlo para ver si podíamos implementar la malla de referencia ya a un contexto mayor, no solamente a prueba piloto, ¿no? Y bueno, afortunadamente en esos momentos estamos con ese proceso en algunos estados, ¿no? Implementando la malla de referencia. Finalmente, bueno, cabe mencionar que mucho de lo que estamos haciendo, tanto los mapas que estamos construyendo como la información que se está generando con la malla de referencia en colaboración con la Universidad de Boston, estamos tratando de cómo integrar esta información y que nos ayude a reducir sobre todo el error de las estimaciones, ¿no? Sobre todo pensando en los inventarios de gases de efecto invernadero y contando con información más fidedigna. Básicamente es algo relativamente nuevo. La semana pasada tuvimos una reunión con investigador con Pontus Olofsson de la Universidad de Boston para implementar esta metodología
quizá más adelante Osvaldo comparta un poquito más detalles de esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son el análisis y las conclusiones de lo que realizamos en el caso de Marqués de Comillas? Bueno, pues realmente los datos de INEGI son, la exactitud es muy baja. Como les decía, si bien a través de un método de evaluación de exactitud podemos estimar tasas de deforestación, ya cuando en el caso de la distribución geográfica de las áreas de deforestación, pues realmente no corresponden a la realidad, ¿no? Como les decía, no es problema del insumo, simplemente el objetivo con el cual fue hecho es diferente al monitoreo, ¿no? Creemos que el producto que se está generando a través de la CONAFOR todavía puede ser mejorado, con una revisión más exhaustiva, y los algoritmos como BIFAS funcionan bastante bien, simplemente, pero tienen la desventaja de que utilizan mucho esfuerzo computacional, ¿no? Pero hoy en día con el acceso a la nube, pues es más fácil poder implementarlos, ¿no? La malla de referencia puede ser un insumo muy bueno y bastante robusto para generar tasas de deforestación de forma rápida. Y ya para finalizar, este es un paper que me compartió hace algunos meses Felicia, donde se analizan los 99 sistemas de monitoreo forestal en el mundo y donde llegan algunas conclusiones bastante importantes, ¿no? Cuando se aumentan las capacidades de monitoreo, es decir, se utilizan mejores métodos para monitorear las áreas forestales, por ejemplo, en este caso, las áreas de bosque aumentan y la deforestación disminuye, que es algo que nos pasó a nosotros, ¿no? Utilizando mejores técnicas. Bueno, básicamente, ¿no? Creo que se terminó el tiempo. Muchas gracias, Miguel. Entramos a una sesión de preguntas. ¿Quién tiene algún comentario o pregunta? Es el caso de que cuentes con información que te ayuda a respaldar esta idea de que la tasa de deforestación es menor porque ya tienes información muy buena satelital y información accesoria que te permite identificar que no es un cambio, ¿verdad? Sino que es algo por ahí. Esa idea en la península de Yucatán, que hablábamos hace rato de los incendios, era algo delicado. Pues decía, hay incendio y hay pérdida de vegetación. El problema es que nos decían, ¿dónde es el incendio? En la zona enequenera. Espérate, es la zona enequenera, por tradición, esta producción de nequén se dejó incorporar al banco de semillas la selva baja y creció, pero no es algo como que una deforestación. Entonces, teníamos ese problema y llega información, no es cierto, son zonas donde ha trabajado por mucho tiempo la gente. Y pasó el tiempo, no tuvieron insumos, no tuvieron recursos y se dejó crecer. Esto en la clasificación y esto en la reducción del elemento deforestación, superficie, apoya mucho. Entonces, en ese tenor de ideas nos hablaban de la palma y decíamos, ¿cómo hiciste tu trabajo? Me dieron los datos de los polígonos de palma, joven, madura y vieja. Y se hizo el sistema de clasificación. Me tocó tratar de colectar información sobre las plantaciones de nequén y no pude conseguir los polígonos. Entonces dice, ahora con las imágenes Sentinel, ¿cómo le hago? Le voy a tener enmascaradas cosas que no es selva. Debajo del dosel está el nequén. Y entonces esto crea un problema de clasificación. ¿Por qué el caso, digamos, tenemos una buena idea para reducir la idea de la deforestación y otra para darle seguimiento a plantaciones comerciales? Y me voy al caso de aguacate, me voy al caso del tequila, donde parece haber una buena cadena de custodia, y eso es lo que pretendíamos para Enequén, una buena cadena de custodia. ¿Cuánto de gen se produce? ¿Cuánto puede producir de fibra? ¿Cuánto puede producir de alguna bebida espirituosa? Porque requiero yo de esa cadena de custodia. Resuelvo dos problemas. Saber dónde está el cultivo,
pero además resuelve el problema conceptual de la deforestación. No es deforestación, es darle el uso que tiene. Y eso pues arrastra otros problemas legales que de eso después se puede comentar, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo estás trabajando para medir la accuracia de los cambios? Y si hay alguna previsión de, ¿cómo se dice? De medir o qué está siendo cambiado para qué tipo de uso, porque hay un efecto nas emisiones. Ok, este análisis lo hicimos, digamos, a nivel general. No determinamos si se iba, por ejemplo, la deforestación, si cambiaba a una agricultura o un pastizal. No se hizo hasta ese nivel. De hecho, es un punto que tenemos pendiente para actualizarlo a nivel de las clases de IPCC y no a nivel de la clase general, ¿no? Todo el proceso del análisis de imágenes fue sobre datos Landsat, tanto para el sistema TAMOF, son compuestos multitemporales 2011 contra 2014, y en el caso de BIFAS fue con toda la serie de tiempos desde 2011 hasta 2014. Analizamos, determinamos cuáles son los cambios y de manera automatizada, y después viene el refinamiento con una fotointerpretación para que un intérprete diga si es un cambio real de cobertura o simplemente es un falso positivo. Una vez que tenemos ese producto, hacemos un muestreo aleatorio y un técnico independiente elabora las muestras para decir si es cambio o no, y a partir de esa información se genera la matriz de confusión. Bueno, oye Miguel, yo tengo la duda, por decir, en toda esta malla de puntos, ¿has considerado más o menos cada cuánto es cuando se deben dar, por decir, otra revisada? ¿Y qué diferencia son de esta malla de puntos a los que les llaman ustedes chips? Bueno, desconozco el contexto de los chips, sí, pero sí qué diferencia hay y la temporalidad conveniente de volver a darle para volver a estimar esas tasas. Pues básicamente es algo similar a los chips. O sea, si te acuerdas, los chips eran, me parece que 1 kilómetro por 1 kilómetro, establecías cuáles eran los tipos de coberturas que existían dentro del área. Aquí nos estamos basando en una parcela de 1 hectárea. Aquí simplemente es decidir qué tipo de cobertura hay, cuál es el porcentaje mayor dentro de la parcela y definir, es casi sí o no, ¿no? Es decir, ¿es bosque o no es bosque? ¿No? Básicamente. En los chips lo que estabas haciendo era, con la segmentación adentro de las parcelas, definir para cada segmento qué tipo de cobertura correspondía. Pero esa información se puede también traducir a parcelas de este tipo, ¿no? La temporalidad en lo que se está haciendo actualmente, bueno, del trabajo, de este trabajo es 2011-2014. El proceso que está corriendo actualmente dentro de la unidad técnica es 2000-2018. Análisis en ese momento para algunos estados, pero la idea es hacer una malla a nivel nacional en concordancia con la ubicación geográfica de los puntos del Inventario Nacional Forestal. Bueno, ya estamos en tiempo. Solo quisiera hacer una intervención breve. ¿Le puedo regresar 2 diapositivas, por favor, Miguel? Bueno, actualmente, como comentó Miguel, estamos realizando la interpretación de una malla a nivel nacional que tiene una equidistancia de 5 por 5 kilómetros en las zonas forestales, en bosques y selvas, y de 10 por 10 kilómetros en zonas semiáridas y 20 por 20 en las zonas áridas. Esta malla está montada sobre la malla del Inventario Nacional Forestal y estamos realizando tanto la identificación del tipo de cobertura como la evolución de la cobertura del año 2000 al año 2018. Entonces, para este enfoque de muestreo,
hay métodos bastante robustos para estimar tasas de deforestación y la semana pasada tuvimos una reunión de trabajo con el doctor Pontus Olofsson de la Universidad de Boston, con quien nos compartió justamente lo que acá está mostrando Miguel, y es una forma en la cual podemos combinar la información tanto de la malla de referencia como información de mapas de cobertura o cambio de cobertura. Y de esta manera se puede hacer un análisis conjuntando ambas información y ayuda a reducir hasta en un 22% de los errores, con lo cual, pues bueno, esto nos va a poder ayudar entonces a disminuir los errores o las incertidumbres de las estimaciones de las tasas de deforestación. La información de la malla de referencia, como les comenté en la presentación del día martes, lleva un avance de un 40% a nivel nacional y esperamos concluirla a nivel de toda la República para finales de septiembre. De manera que esta malla va a ser en principio un referente para obtener esas tasas de deforestación con este periodo histórico para aquellos estados en los cuales todavía no tenemos mapas de cambio de cobertura, y en el mediano plazo vamos a poder combinar ambas información para obtener estimaciones más precisas. Entonces, pues bueno, creo que esto lo podemos discutir también con más detalle en la sesión de discusión después de la comida. Bueno, entonces pues agradecemos nuevamente a Miguel por esta presentación y le damos un aplauso, por favor. Gracias.